Escuchen amigos, necesito compartir algo que salió a la luz recientemente sobre mi esposa Sherry. Resulta que ella estaba involucrada en una relación con un hombre más joven. Tengo la evidencia aquí y quiero que todos echen un vistazo a estas fotos. Fue tomada durante una reunión familiar y lo que sucedió a continuación fue bastante inesperado durante nuestra reunión familiar anual. Mi esposo Neil se levantó abruptamente y declaró a todos que yo estaba teniendo una aventura. La confusión se extendió por sus rostros. Algunos cuestionaron a Neil exigiendo una explicación de qué se trataba todo esto. Neil preguntaron si las fotos mostraban a Sherry con un joven con traje, pero no estaba claro de inmediato que estaba pasando. Neil persistió señalando que el traje era una costosa marca de lujo, insinuando que Sherry se había estado reuniendo en secreto con este tipo bien vestido para echar más leña al fuego. Presentó otra foto en la que aparecía un hombre diferente al del traje de mi suegro y mi suegra. Parados juntos estábamos visiblemente sorprendidos. Mi suegra, incrédula, cuestionó a Sherry sobre la verdad. EMP le dio a Sherry admisión afirmando: ¿escuchaste lo que acaba de decir? Dijo que nunca podría decírmelo. Por supuesto que no puede decirme que era una mujer casada que seducía a dos hombres jóvenes. Un pesado silencio descendió sobre la habitación. Mientras Neil declaraba su separación de Sherry, la atmósfera se enfrió y la tensión llenó el aire en medio de la solemnidad. No pude evitar estallar en carcajadas. ¿Qué estás diciendo?, exclamé sin poder contener mi incredulidad. Sentí una ola de tristeza invadirme. No podía creer lo tonto que había sido. Mis palabras no solo provocaron una reacción de mi esposo, sino que resonaron en todos nuestros familiares allí reunidos. No fue sorprendente que los sospechosos de engañar a mi esposo encontraran mi situación divertida. Su risa pareció atravesar la tensión helada alimentada en la habitación. En la situación, lo siento señor, pero realmente fue divertido. No pude evitarlo, simplemente estaba conversando con estos dos hombres, le expliqué poniéndome de pie acompañado por mi esposo. Respirando profundamente, continué revelando la verdadera razón de mi secreto. No podía decírselo a Neil porque estaba investigando su aventura con ellos. Mi revelación salió de la habitación en un silencio atónito una vez más. La atmósfera estaba cargada de tensión. Admití haber conocido a estos hombres, pero negué con vehemencia cualquier infidelidad de mi parte. Era hora de abordar. ¿Qué tipo de excusa es que nadie aquí creería tal historia? Tu trampa, y pide disculpas a todos nosotros. Sus acusaciones se sintieron como una bofetada en la cara, su incredulidad palpable, pero me negué a dar marcha atrás. No es una excusa ridícula. ¿Quién está bromeando aquí, mintiendo sobre mi fidelidad? Cualquiera puede darse cuenta de que respondí con mi resolución inquebrantable. Mis suegros, desconcertados por mi nueva asertividad, presionados por claridad. Sherry, ¿qué quisiste decir con él? ¿Asunto de Neil? No puedo entender nada de esto, por favor explica, imploraron. Buscar comprensión en medio del caos. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos antes. Respondiendo: soy igual que él, admití volteándome para dirigirme a mi padrastro y a mi madrastra. Estaba planeando discutir esto con ustedes dos más tarde, cuando tengamos más tiempo. Debo disculparme por el giro repentino de los acontecimientos. Permítanme aclarar la situación paso a paso. El hombre del traje con el que me estaba reuniendo resulta ser un abogado. Le pedí consejo sobre el asunto de mi marido. Tan pronto como mencioné la palabra abogado, mis suegros parecieron aún más perplejos para arrojar luz sobre el asunto. Cogí una de las fotos. Mi esposo había distribuido y dirigido su atención a la insignia de abogado en su traje, aunque apenas era visible en la imagen. Hace aproximadamente 6 meses Neil experimentó una transformación notable. Nunca había estado particularmente preocupado por su apariencia, pero de repente comenzó a comprar productos de alta gama. Sin informarme antes, comentó que el traje en cuestión pertenecía a una marca de lujo muy cara. Parecía que había adquirido este hábito durante su nueva atención al aseo personal. Mientras le explicaba, mis suegros y parientes escuchaban en silencio, pero mi marido, su rostro se puso rojo con una negación inmediata. Cuestionó mis acusaciones y preguntó qué había de malo en estar bien vestido. Supuso que lo estaba acusando de infidelidad únicamente por su apariencia y lo descartó como una excusa improbable. Aclaré que su vestimenta no era la única razón de mi sospecha, que había confrontado el problema directamente hablando con la mujer con la que supuestamente estaba involucrado.
Sorprendentemente, su esposo se había acercado a mí primero, iniciando la conversación, dirigiéndome a mis suegros. Señalé la foto que mi esposo le había dado a mi suegro, reveladora. El otro hombre en el traje como el cónyuge del supuesto amante de Neil, todavía incrédulo, exclamó, ¿hablas en serio? ¿Es esto algún tipo de coincidencia? Es difícil para mí creer. No podía creer en mí mismo cuando Jimmy, un amigo cercano mío, y el marido de la mujer a la que mi marido me engañaba buscó mi consejo. Fue una revelación sorprendente durante los últimos 6 meses. Jimmy sospechaba que su esposa le era infiel y me lo confió. En colaboración con Jimmy, decidimos contratar a un investigador privado para profundizar en el asunto. Inesperadamente, el nombre de Neil surgió durante la investigación junto con evidencia de la aventura de la esposa de Jimmy. Ella ya había confesado haber engañado a Juni. Fue imperdonable reflexionar sobre los eventos. Saqué un sobre de mi bolso que contenía evidencia crucial distribuyéndolo a mis suegros y parientes. Revelé la verdad. Neil me había acusado de infidelidad cuando en realidad era él quien estaba involucrado en una aventura. Mi risa antes fue no por diversión, sino más bien por incredulidad ante la audacia y estupidez de Neil. Asumió que yo no me daba cuenta de su engaño, pero sus acciones lo decían todo mientras hablaba. Una mezcla de ira y decepción resonó en la habitación. Mis suegros y parientes comprendieron la gravedad del asunto. Situación. El comportamiento de Neil no solo era engañoso, era reprensible. La evidencia de su aventura había sido reunida meticulosamente y su compañero infiel había confesado. Ahora era Neil quien le debía una disculpa a nuestros familiares. Las tornas habían cambiado drásticamente. Sin embargo, la respuesta de Neil tomó un giro inesperado. Admito que fui yo quien estuvo involucrada en una aventura, pero la explicación de mi esposo me echó toda la culpa, afirmando que, según él, era culpa de ella, ya que no tuvimos hijos debido a la infertilidad de Scher. Ella era esencialmente inútil, incapaz de cumplir con las expectativas sociales de tener hijos. Ocuparme de las tareas del hogar. Esta justificación dejó aún más en verano las caras de mis suegros y demás familiares. Es cierto que llevamos como 3 años casados sin poder concebir, lo que me impulsó a someterme a un tratamiento de fertilidad. Que le había pedido a mi marido unirse a mí en el proceso, pero no cooperó y me culpó directamente a mí. Insistió en tener hijos, pero no estaba dispuesto a seguir los pasos necesarios, proporcionando solo el espécimen y dejándome el resto a mí. Mi suegro no pudo contener su frustración por el egoísmo de mi esposo y alzó la voz desafiando la noción de que Sherry fuera considerada inútil. Cuestionó la idea de descartarla como una herramienta cuando no era necesaria. Resaltó cómo el apoyo de Scher en nuestro matrimonio había asegurado una vida ininterrumpida como suegro. La ley enfatizó que las tareas domésticas y tener hijos no se debían dar por sentado. Algunos familiares, incluidas amas de casa como yo, nos sentimos profundamente ofendidas por la afirmación de mi marido de que era de sentido común que las mujeres encargarse de las tareas domésticas y tener hijos. No fue solo un insulto personal, sino una afrenta más amplia hacia las amas de casa y las personas que enfrentan infertilidad en todo el mundo. Mi suegro expresó su enojo dejando en claro que la mentalidad de mi esposo era defectuosa y superficial. A pesar de la tensión que mi esposo pronunció sorprendentemente las palabras imposibles, tratando a Sherry como si fuera una herramienta y considerándola aún menos valiosa debido a la infertilidad que reconsideré. Y quiero agradecerle a Sherry. Tienes razón, papá, quiero ser feliz y tener un hijo es esencial para eso, ¿entiendes? Las venas de mi suegro casi estallan por sus intensas emociones. Fingir que hizo trampa te permite divorciarte y recibir dinero de Alam. Por eso lo hice bien, incluso si fallo siempre puedo pagar para resolver todo. Mi suegra, casi perdiéndose, trató de confrontarlo físicamente, pero mi padre, su suegro, la detuvo. Instándola a calmarse, razonó que golpear a un tipo así solo te duele, ni siquiera merece tu golpe, pero es nuestro hijo y no podemos quedarnos callados al respecto. Eres mayor, mamá. Necesito calmarme. Pensé que era una buena manera de hacerlo, pero no puedo evitarlo. Sherry y yo nos divorciaremos pronto y me mudaré de casa. Sherry, también te pagaré dinero de Alam, así que no lo hagas. Idiota. Bueno, esta será la última vez, así que solo te escucharé decir adiós. Sherry, ¿qué tienes que decir? Todos los familiares ya estaban en un estado de ira, más que furiosos, con el que estaba jurando hasta el final. En medio de esto le
Sonreí y le dije unas palabras. Dijiste que me tirarías porque soy infértil, pero es gracioso decir eso porque no soy infértil. Tú eres lo que acabas de decir, no soy infértil y ahora me estás tirando a la basura. Ya no me importa, aunque no solo me has engañado a mí sino también a tu mamá y a tu papá y a todos tus familiares. Estabas fuera de lugar como persona y no quiero ni respirar. Ya tengo el mismo aire contigo. Oye, Sherry, responde a mi pregunta, ¿qué acabas de decir? Que soy infértil. Mi marido, que no se había molestado hasta ahora, finalmente se molestó. No estoy mintiendo. Fuiste tú quien era infértil, no yo cuando pedí fertilidad. Tratamiento me culpaste y no cooperaste, solo me diste la muestra y me dejaste el resto y fue entonces cuando descubrí que estás mintiendo solo para meterme en problemas. No te creo. Ya no necesito que creas. No importa ahora que sé la verdad sobre ti. Mi esposo me interrogó desesperadamente. Mis suegros y otros parientes no estaban al tanto de su infertilidad y debe ser así. Ha sido sorprendente para ellos, sin embargo, el apocalipsis ya no tenía importancia. El consenso entre los familiares era claro. Mi esposo y yo deberíamos divorciarnos. Puede que a ti no te importe, pero a mí sí. Sher, ¿por qué no me dijiste que quería tener hijos? ¿No sabes qué me preguntó? Le expliqué que había tratado de decírselo, pero él no me escuchó. En lugar de eso, busqué el consejo de mi amigo Jimmy solo para descubrir que la esposa de Jimmy estaba teniendo una aventura con mi esposo que nunca podré tener. Niños, tal vez con tratamientos de fertilidad tal vez no sea bueno para alguien como usted que no valora a su familia. No creo que pueda continuar con sus tratamientos de fertilidad. El tratamiento de infertilidad es un trabajo duro y con el apoyo de su familia podría haberlo logrado. Al final me divorcié de mi esposo y Jimmy se divorció de su esposa, ambos solicitamos una pensión alimenticia y la esposa de Jim culpó a Neil por su divorcio, causándole problemas constantes a pesar de su constante búsqueda de tener hijos a través de tratamientos de fertilidad. Luchó por encontrar una pareja para casarse debido a las repercusiones de sus acciones. Unos años después di a luz a una niña sana. Después de mi divorcio me volví a casar aunque nunca pensé que sucedería a mi esposo actual, quien también experimentó el divorcio, expresó su deseo de comenzar una nueva vida conmigo. Nos apoyamos mutuamente y mi hija está creciendo en un ambiente feliz. Sin embargo, no lo doy por sentado, sigo creyendo